En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas, queridos amigos, nuevamente juntos en nuestro informativo teológico La Fe Cristiana, aquí en Hora 60. Hoy en los controles, Marcos. Así que hemos decidido de dividir en dos este tema 18, porque vamos a hablar del bautismo y la confirmación. Y como Mariano, que es nuestro habitual alumno presencial, ¿no?, se está preparando para su confirmación, vamos a hacer un especial el próximo jueves de la confirmación, que realmente le sirva para profundizar en sus conocimientos, ya que está en estos preparativos. Bueno, Marcos, muchas gracias por tu presencia allí. No, por favor, un placer estar nuevamente aquí. Muy bien, excelente. Bueno, te decía que hoy vamos a hablar del bautismo, ¿no? Y el primer tema que toca son las prefiguraciones, o sea, buscando un fundamento bíblico, o sea, todos los sacramentos son un regalo de Jesucristo, ¿no? No los encontramos en el Antiguo Testamento. Pero sí hay algunas nociones, hay algunas prefiguraciones, ¿no? Ya se anuncia que van a existir. Entonces, por ejemplo, el bautismo, entre estas prefiguraciones de las que hablamos, están el diluvio universal. El diluvio, ustedes se acuerdan, cuando por el mal comportamiento de los hombres, Dios envió, ¿no?, a la tierra lluvia, ¿no?, y salvo Noé, su familia, y los animales que quiso. Bueno, entonces el agua comienza a tener, digamos, un símbolo de purificación, ¿no?, de purificación. Como también la travesía del Mar Rojo, el pueblo elegido huye de Egipto, cruza el Mar Rojo, que está separado de las aguas, después entra el ejército del faraón, las aguas vuelven a su lugar, entonces las aguas como fuente de salvación. También la circuncisión de los judíos, ¿no? Entonces, por encontrarse explícitamente mencionados en el Nuevo Testamento, aludiendo justamente a los sacramentos, al sacramento del bautismo. Juan el Bautista, justamente, lo que hace es preparar para la iglesia, preparar para la venida de Jesucristo, y lo hace a través de un bautismo en el agua también, un bautismo en el agua, que también el mismo Jesucristo quiso ser bautizado en ese bautismo, que no era un sacramento, ¿no?, que ya justamente Jesucristo quiere consagrar como sacramento este rito, ¿no?, de la purificación a través del agua, ¿no? Entonces, con Juan el Bautista, el agua, aún sin eficacia salvadora, aún sin ser sacramento, se une a la preparación doctrinal, a la conversión y al deseo de la gracia, que son los pilares luego del catecumenado, de la preparación para el bautismo. Entonces, Jesús quiere este bautismo, no porque Él necesitara purificación, sino para darnos ejemplo y también para instituir justamente el sacramento. Fue en las aguas del Jordán, fue al comenzar su ministerio público, o sea, antes fue su vida oculta, trabajando en su casa, en Nazaret. Bien, y así el agua queda como elemento material de este signo sacramental. Lo decíamos en la clase anterior, todos los sacramentos tienen un signo que están compuestos de materia y forma. La forma es una fórmula, es un texto, un lenguaje, unas palabras, una oración. La materia es algo material, agua, crisma, en fin, ya lo veremos. Entonces, en el bautismo de Jesús se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha la voz del Padre. Este es mi Hijo muy amado, escuchadle, ¿no? Se manifiesta así esta filiación divina de Jesucristo. Bueno, este acontecimiento nos revela que Cristo, que es la cabeza también de la futura iglesia, y que se realizará esto de un modo sacramental entre sus miembros. Para ir avanzando, todos recordarán que el bautismo nos perdona el pecado original, nos abre las puertas
de la gracia y de la iglesia, y si fuera una persona mayor, también borra cualquier otro tipo de pecado. Ya lo vamos a repetir. Bueno, el encuentro de Jesús con Nicodemo, se afirma el vínculo que existe entre el agua bautismal y la salvación, ¿no? Quien no naciere del agua, ¿no? Dice acá San Juan en el capítulo 3, quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Evidentemente, el misterio pascual es lo que confiere al bautismo su valor salvífico. Nosotros nos salvamos por la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Toda su vida tiene carácter salvífico. Gracias a la venida de Jesús, digamos, el bautismo tiene esta fuerza salvadora, ¿no? La sangre y el agua que brotan del costado traspasado de Cristo, también justamente son signos, es un signo del bautismo, ese agua y esa sangre que emana, que sale del costado después de que el romano de aquel soldado introdujo al Señor, ¿no? con la lanza. Entonces, estos son figuras del bautismo y de la Eucaristía, que son sacramentos de la vida nueva. Bueno, antes de subir a los cielos, no sé, Marcos, si vos desde allí alcanzás a ver, léeme esta cita que es el capítulo 28 de San Mateo, que es como el último testamento, lo que nos hizo Jesús. Id pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Bueno, Jesús, antes de subir a los cielos, nos deja esto. Vayan, enseñen mi evangelio y bauticen. Mariano, obvio que si vos querés hacer Marcos, si vos querés hacer algunas preguntas, es la idea. También si hay alguna cosa que no se entiende, querés participar, alguna inquietud, aquí es la Perfecto. idea de tener alguien allí que da un poco de feedback. Bueno, cualquier Entonces, duda. este mandato es fielmente seguido a partir de Pentecostés, porque efectivamente los apóstoles salen, ¿no? Y es impresionante la cantidad de personas que reciben el mensaje de Jesús, la cantidad de personas que se bautizan. En fin, en el Imperio Romano en muy poco tiempo ya estaba expandido el cristianismo, que después fue, lo recordamos, perseguido, tuvieron que esconderse, tuvieron esas persecuciones tremendas, mártires, pero la semilla del Evangelio llegó y muchísimos se confesaron desde el inicio. Santo Tomás dice que la institución del bautismo fue múltiple. ¿Por qué? Primero respecto a la materia en el bautismo de Cristo. También por su necesidad afirmada, como lo leímos hace un ratito, ¿se acuerdan? ¿No? La necesidad de recibir el bautismo para la salvación. Por otro lado, Jesús también comenzó cuando envió a sus discípulos a predicar y a bautizar. Lo leímos recién, Mateo capítulo 28, lo que nos leyó Marcos recién, ¿no? Y respecto de su eficacia, esa eficacia, lo dijimos también, proviene de la pasión. El bautismo y los sacramentos tienen esta fuerza recibidas de la pasión. Y su difusión fue impuesta, ¿no? En Mateo, como decíamos recién, 28. Vayan, prediquen y bauticen. Bueno, respecto de la justificación y los efectos del bautismo, ¿no? Marcos, léeme de la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4, estos dos textos, por favor. ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Entonces la invitación justamente es a morir al pecado, ¿no? Para resucitar con Cristo. Y el bautismo, especialmente el bautismo de inmersión, cuando a la persona la meten dentro de una pileta, ¿no? Entonces es como ser sepultado al pecado para resucitar en Cristo. El bautismo que reproduce en el fiel el paso de Jesucristo por la tierra y su acción salvadora otorga al cristiano la justificación, la salvación, la invitación justamente a poder alcanzar la bienaventuranza eterna. Marcos, otro texto de San Pablo, este es de Colosenses capítulo 2,
que dice, sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que resucitó de entre los muertos. Se añade ahora la incidencia de la fe, con la cual, junto al rito del agua, nos revestimos de Cristo. este es el símbolo, el signo, ¿no?, de lo que es recibir el bautismo, ¿no? Ser sepultados con Cristo, pero también resucitados con Él. También lo dice en Gálatas, San Marcos, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestidos de Cristo. Bueno, esa es la gracia, ¿no? La gracia es parecerse a Jesucristo, tener como la naturaleza de Jesucristo. Esa es la gracia, una participación en la naturaleza divina, una participación en la divinidad, una participación en la divinidad de Jesucristo. Así que esta realidad de justificación por bautismo se traduce en efectos concretos, que los podemos llamar, así dice la teología, algunos son sanantes y otros elevantes. Entonces los sanantes se refieren al perdón de los pecados, se perdona el pecado original y todo otro pecado, ¿no? Ya lo dice San Pedro, si me lo lees, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta invitación sigue teniendo absoluta vigencia. Esto no fue una invitación de Jesucristo a los apóstoles antes de la acción. No. Nosotros, los cristianos, tenemos que seguir revelando, mostrando, enseñando, manifestando, explicando, catequizando el Evangelio, para que conozcan el Evangelio y se conviertan y se bauticen, ¿no?, los que no son bautizados. Esto incluye entonces, le decía recién, el pecado original, el que heredamos de nuestros primeros padres Adán y Eva, y si se trata de una persona adulta, todos los pecados que tuviera. También remite la totalidad de la pena temporal y eterna. Lo que sí permanecen son algunas consecuencias del pecado original, que esas no terminan. Fundamentalmente la llamada concupiscencia o fomis peccatis, que es ese rastro que dejó el pecado original, que es esa tendencia que tenemos hacia la comodidad, hacia el egoísmo, esas tendencias que nos tiran para abajo. Y por eso la lucha cristiana es tratar de superar esas tendencias y buscar lo alto, la verdad, el bien, la generosidad, la entrega, ¿no? Porque espontáneamente la naturaleza quedó herida. Pregunta, ¿sí? Pregunta, ¿el bautismo debe ser un acto consciente que uno decide? Siempre que uno sea mayor. Cuando uno no lo es, los padres tienen que querer. Por ejemplo, ya lo vamos a ver, sería ilícito bautizar en contra de lo que los padres quieren. Los padres tienen que querer. Y suponte vos que los padres no son cristianos, pero quieren bautizar a su hijo. Puede ser. Pero ahí están los padrinos. Los padres, si ellos no pueden dar la formación, justamente están los padrinos para suplir a los padres. Lo que no se puede hacer es hacerlo contra la voluntad de los padres. Ahora, el niño recibe así el bautismo y después tiene la posibilidad de confirmarse. La confirmación es, bueno, ahora ya yo como adulto me adhiero plenamente y tomo esta decisión recibiendo el Espíritu Santo. Ahora, si es adulto, evidentemente sí, tiene que ser libre, absolutamente libre, y tiene que quererlo, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces les decía, permanecen ciertas consecuencias del pecado, que son el sufrimiento, la enfermedad, la muerte. O sea, antes del pecado original no había muerte, ni sufrimiento, ni enfermedad. En fin, todas estas fragilidades inherentes a la vida, como la debilidad del carácter, etc. Bien, esos eran los aspectos sanantes. Los aspectos elevantes consiste en la efusión del Espíritu Santo. Nos dice San Pablo, en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados. Ese Espíritu de Cristo que recibimos, que es un espíritu de hijos adoptivos. Somos hijos en el Hijo. O sea, ya no llamo siervos, sino llamo amigos, hijos del Padre. Dios confiere al bautizado la gracia santificante, confiere las virtudes teologales y morales, y también los llamados
dones del Espíritu Santo, de los cuales hablaremos especialmente el próximo programa, que son los dones del Espíritu Santo. Bueno, y junto a esta realidad de gracia, el bautismo imprime un sello espiritual que permanecerá para siempre, que se llama carácter. El carácter nos conforma especialmente con Cristo. Y hay 3 sacramentos que imprimen el carácter. A ver, Marco, vos sabés, 3 que quedan para siempre, que son el bautismo, la confirmación y el sacerdocio. O sea, son 3 sacramentos que incluso hasta en el más allá uno continúa siendo sacerdote, continúa siendo confirmado o bautizado. Por eso estos sacramentos que imprimen carácter no se repiten. Lo decíamos en la clase pasada. ¿Y qué pasa si hay dudas? Si fue bautizado o no. Se lo bautiza bajo condición. Entonces el ministro dice, si no estás bautizado, yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al bautismo dar los frutos de salvación. Y como fuimos bautizados en un solo espíritu, para no formar más que un solo cuerpo, una sola iglesia, cuya cabeza es Cristo. Bueno, y esta incorporación a Cristo es contemporáneamente incorporación a la iglesia. O sea, nosotros cuando recibimos el bautismo nos incorporamos a la iglesia con todos los derechos y con todos los deberes, podríamos decirlo de alguna manera, que si los quieren conocer están resumidos en el Código de Derecho Canónico, ¿no? Comenzamos a pertenecer a este pueblo elegido, a este pueblo de Dios, como dice la Escritura, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, dice la primera carta de San Pedro en su capítulo 2. Todos los bautizados participan del sacerdocio común. ¿Te suena esto, Marcos? ¿Sacerdocio común y sacerdote ministerial? No, no me suena. Mira, el sacerdote ministerial es el cura, el presbítero, yo, porque recibí el sacramento del orden. Pero el bautismo hace que todos los bautizados pertenezcan a un pueblo que es sacerdotal. Y de alguna manera, al ser sacerdotes todo el pueblo, también están llamados justamente a hacer lo que hace el sacerdote, a ser mediador entre Dios y los hombres. Estamos todos llamados a ser pastor, ¿no? Entonces, al recibir el bautismo, comenzamos a tener ese sacerdocio común de los fieles y quedan, por decirlo de alguna manera, obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la iglesia, dice la Lumen Gentium en su capítulo 11. Bien, y a participar también, lo dije yo, en la actividad apostólica y misionera del pueblo de Dios. Por eso, en fin, con el bautismo recibimos el derecho y la obligación de hacer apostolado. Por ejemplo, hacer apostolado, que es llevar el Evangelio, no es algo que nos autoriza la jerarquía, sino que está recibido con el bautismo. Vos, por ser bautizado, tenés que llevar el Evangelio con tu ejemplo, con tu palabra, con tu vida, ¿no? Porque tenés este sacerdocio común de los fieles. Bien, respecto a la necesidad. Entonces, ¿qué nos dice la catequesis? Que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Entonces nos salvamos por Cristo. Toda salvación llega por Cristo. Toda. La de los bautizados y también la de los no bautizados. Toda la salvación llega por Cristo. Y puesto que ser bautizados en Cristo equivale a estar revestido de Cristo, a parecerse a Cristo, a configurarse con Cristo, deben entenderse en toda su fuerza aquellas palabras de Jesús. Que me lees, por favor, es justamente Marcos, tu tocayo. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estas palabras son fuertes. Y las vamos a explicar un poco. Evidentemente, no se condenará quien no se bautiza porque no conoce el bautismo. Ya lo vamos a ver, porque no conoce la iglesia, ¿no? Pero sí el que la deja de lado, rechazándola, aún conociéndola. Eso vamos a explicarlo. Entonces dice acá, de aquí deriva la fe de la iglesia sobre la necesidad del bautismo para la salvación. De que lo que dijo Cristo, y acá Marcos nos lo dice en el capítulo 16. Corresponde entender esto último según la cuidadosa fórmula del magisterio, que esto lo vamos a ver. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos
a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir ese sacramento. Porque la Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada a la bienaventuranza eterna. Por eso está obligado y por eso tiene esta misión de llevar el mensaje. Pero existen situaciones especiales en las cuales los frutos principales del bautismo pueden adquirirse sin la mediación sacramental, ¿no? Por eso existe, por un lado, el bautismo de sangre, que es aquellos que dan fe y dando fe dan la vida, que son mártires, por eso de sangre, que dieron la vida por la fe, o lo que se llama el bautismo de deseo, aquellos que querrían bautizarse, pero no lo han conseguido. Entonces, por eso dice que se entiende así la firme convicción de quienes padecen la muerte. Esto es en el caso de los niños sin bautizar, que ahora vamos a hablar. Lo que pasa es que quería hablar de otro tema antes, pero nos vamos a detener en esto. Lo decíamos en la clase pasada, un tema que el Papa San Juan Pablo II hizo estudiar. ¿Qué pasa con los niños que no se bautizan? Entonces, justamente como venía desde San Agustín para acá esta idea de que sin bautismo no hay salvación, hubo una teoría teológica que ahora ha dejado de lado, que es la existencia del limbo. Un lugar donde se es feliz, pero de un modo natural, no sobrenatural, porque no conoce a Dios. Entonces, se decía que los niños muertos sin bautismo, como no tienen la gracia, no han sido elevados a la gracia, irían a este lugar, el limbo, donde hay una felicidad natural, pero no irían al cielo. Entonces, San Juan Pablo II hizo estudiar a la Congregación de la Fe, cuya cabeza era el Ratzinger, que después fue Papa Benedicto XVI, que estudian en la Sagrada Escritura, en los padres de la Iglesia, en la tradición litúrgica, bueno, este tema. Entonces, ya la Iglesia nos había dicho que todo hombre que ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia busca la verdad y hace la voluntad de Dios, va a ir al cielo. Le va a ir al cielo. Si no ha tenido posibilidad de conocer la verdad, la Iglesia, pero es coherente con su conciencia, busca la verdad y trata de hacer el bien, ¿no? Además, esas personas se supone que en esa búsqueda del bien y de la verdad, si hubiera conocido a Cristo, si hubiera conocido a la Iglesia, seguramente se hubiera querido bautizar, pero no. Entonces, los niños muertos sin bautismo, el documento que se llama Declaración de la Comisión Teológica Internacional, que es del año 2007, ya tiene 10 años, se llama La esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Es un documento de unas 30 o 40 páginas, si mal no recuerdo, ¿no? Que expresa justamente que esta teoría del limbo, ¿no?, carece de fundamento bíblico y que no explica la cuestión de una manera adecuada. Y también manifiesta este documento, aquí tenemos una página, la esperanza de que justamente por los méritos de Cristo Salvador, por el amor que tenía Jesús a los niños, ¿no? Entonces estos que mueren sin bautismo alcanzarían la visión de Dios y serían partícipes de la comunión de los santos. Es algo que la Iglesia tiene la esperanza, pero saber, a ciencia cierta, digamos, no se sabe. Pero todo apuntaría o daría a entender esto, y más después de este estudio. Bueno, respecto de la celebración litúrgica del bautismo, ¿no? Y vamos a ir medio rápido, porque ya se nos está haciendo la hora. Entonces, como todo rito tiene diversas partes, y como todo rito comienza con los ritos de iniciación o de acogida, donde se recibe justamente a los que se bautizan, a los niños. Y bueno, este rito de iniciación intenta discernir la voluntad de los candidatos y de sus padres para recibir el bautismo. De hecho, el celebrante dice, bueno, hemos venido acá a la iglesia, a la parroquia, ¿y ustedes a qué han venido? Y los padres responden, a pedir el bautismo para nuestros hijos. O si fueran mayores, hemos venido a la parroquia o a la iglesia para pedir el bautismo, ¿no? Entonces, a este rito de acogida siguen unas lecturas bíblicas,
la homilía, que evidentemente explicará lo que es el sacramento del bautismo. Se intercede a los santos y se lee la lista de los santos, y habitualmente se agrega también los nombres de los que se bautizan, si es que efectivamente tiene un santo. Luego viene una oración de exorcismo y la unción con el óleo de los catecúmenos, que significa la protección divina contra las insidias del maligno, ¿no? Luego se bendice el agua puede estar bendecida si no se bendice en ese momento. El agua bendita, sobre todo, es la que se bendice el día Jueves Santo. En la Semana Santa hay todo un rito y es el día especial, digamos, para los bautismos, ¿no? En fin, entonces si el agua no está bendecida, se bendice, una oración preciosa. Luego, la fe y la conversión se hacen presentes mediante la profesión trinitaria, o sea, se da fe de que Dios es Dios, uno y trino. Se renuncia a Satanás y al pecado. Hay varias fórmulas distintas. Renunciáis al pecado. Había una muy clásica que dice, renunciáis a sus pompas. Algo que ya no se dice más, ¿no? Porque uno se imagina a las pompas, se imagina algo así como si fuera una especie de globo de detergente, ¿no? Y las pompas, digamos, hace referencia a la alabanza al demonio, digamos, a los ritos que son satánicos, ¿no? Bueno, entonces se renuncia a Satanás, se renuncia al pecado, ¿no? Luego hay una ablución, que esto es la parte central, que puede ser de dos maneras, por infusión o por emersión. O sea, infusión es poner agua, que es la más frecuente. Se vierte agua en la cabeza del niño o de la persona mayor, van unas fotos a continuación, o se lo zambulle en una piscina o una pileta. Lo que no se puede hacer es por aspersión. Miren como, aspersión, que es, bueno, así no sé, por inmersión o por infusión, porque el agua en el que se bautismo debe correr, porque eso es signo de limpieza y de purificación. Entonces la materia válida del sacramento es el agua. No es que a mí me encanta el champagne, bueno, mira, pero tiene que ser agua, ¿no? Mientras el ministro derrama 3 veces el agua sobre la cabeza del candidato, o lo sumerge, pronuncia estas palabras: fulano, Mariano, Marcos, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y echa el agua, ¿no? Después vienen los ritos posbautismales, los que se hacen después del bautismo, como ungir en la cabeza, si es que no hay confirmación. Si no hay confirmación, se lo unge con el crisma, que significa esa participación en el sacerdocio común del que hablábamos recién, ¿no? Y evoca la futura crismación. Luego hay una tradición de la vestidura blanca. Los niños van vestidos de blanco. ¿Por qué? Y como la novia, en principio debe ser algo puro, limpio, ¿no? Blanco. La vestidura, en la Escritura se habla de que tenemos que estar vestidos y tener buenos vestidos para ir al banquete. Hay una parábola, ¿se acuerdan? Algunos decían, no tenía el vestido de bodas, no tenía el vestido que no tenía la gracia. Entonces, nosotros tenemos esta vestidura blanca, que es la gracia de Dios, que es esta vestimenta que tenemos que cuidar. Llegó Mariano, te saludo, Mariano, y te pregunto a vos, Marcos o Mariano, ¿y qué pasa cuando el vestido purificado y blanco y limpio se mancha? ¿Qué otro sacramento tiene la Iglesia para la purificación, además del bautismo? Otro sacramento, que es el sacramento de la confesión, penitencia. Están muy lentos ustedes, ¿eh? El sacramento de la confesión, la penitencia, perdona los pecados y limpia justamente esa vestidura que se manchó. Bien, entonces también en el rito se prende una vela que del cirio pascual. Ubican el cirio es una vela enorme que se prendió con el fuego santo el día sábado por la noche en la vigilia pascual. Siempre se pone en los bautizos o bautismos. Entonces, el padrino suele traer una velita que se prende. Bueno, el cirio representa a Cristo. Y el sacerdote dice, a ustedes, padres y padrinos, se les encomienda que esta llama que ilumina la gracia crezca y llegue a otras personas.
Bueno, luego hay un rito del éfeta, que es justamente, recuerda al Evangelio como Dios sacó, como Jesús sacó un demonio que a una persona lo tenía sordo y mudo, ¿no? Entonces así significa la actitud de escucha y proclamación de la palabra de Dios. Y finalmente, si el bautismo fue dentro de la misa, se reza el Padre Nuestro, junto al altar, todos junto al altar. Bueno, respecto del ministro, el ministro ordinario es obispo o presbítero, y acá en la Iglesia Latina, el diácono. Ahora, ustedes saben que en caso de necesidad puede bautizar cualquiera, incluso un no católico, un no cristiano, un musulmán, que sepa lo que es el bautismo y tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia, bautiza. Tan importante es, ¿no? Y solo eso, derramando agua y diciendo esas palabras: yo te bautizo en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que todo el resto de los pasos o ritos no serían necesarios para que un bautismo sea legítimo. Para un caso de urgencia, era algo típico de las parteras o enfermeras cristianas. Cuando un niño venía mal, entonces era el bautismo así de urgencia. Y después no se repite. Después se va, suponte vos que el niño sale adelante, se lo lleva a la parroquia, se lo inscribe y se completa el rito. O sea, todos esos ritos que no se tuvieron, se completan. Pero lo central se hizo y ya está bautizado. Bueno, entonces el bautismo está destinado a todos los hombres y mujeres que aún no lo hayan recibido, y justamente las cualidades necesarias del candidato dependen de su condición, si es niño o si es adulto, lo que hablábamos con vos, Marcos, hace un ratito, ¿no? Respecto de los niños, los que no han llegado al uso de razón, recibirán, está muy recomendado que sea en los primeros días, cuanto antes mejor, cuando lo permita la salud del niño, la salud de su madre, cuanto antes que ya tenga la gracia de Dios, ¿no? Proceder de otro modo sería una gran injusticia, entonces hacerlo cuanto antes, ¿no? En efecto, como puerta a la vida de la gracia, el bautismo es un evento absolutamente gratuito para cuya validez basta que no sean rechazados por parte. Hay gente que dice: no, yo espero hasta que sea el primer año, ¿no? El primer año, entonces hacemos la fiestita del cumpleaños y también el bautismo. Y la verdad que no es lo mejor, porque en todo caso lo bautizamos cuando es chiquito y después volvemos a festejar al año, ¿no? Y además tampoco hace falta gran fiesta. O sea, hay gente que no se casa o no bautiza no, es que no tengo plata para la fiesta. Mira, eso es lo de menos. Y después conseguís plata, hacemos fiesta. Pero no dejes de recibir el sacramento por la fiesta. O no lo prives a tu niño recién nacido del sacramento por la fiesta, ¿no? Bien, entonces existen determinados límites para la práctica del bautismo de los niños. Lo que yo te decía recién, Mariano, acá. ¿Es ilícita el bautismo si falta la voluntad de los padres? Si los padres se niegan. O no existiera garantía suficiente con la futura educación en la fe católica. Puede ser que los padres quieran y no son católicos, los decíamos recién, pero bueno, para eso están los bautistas, ¿cómo se llaman? Aquellos que representan a los padres en caso de los padrinos, exactamente. Los padrinos son los responsables en el caso de que efectivamente los padres no tengan la formación cristiana o no sean cristianos. Bien, en el caso de los adultos se preparan con todo un proceso que es el catecumenado, que tiene toda una estructura, ¿no? Y además, en la misma ceremonia del bautismo, los adultos reciben la confirmación y la primera comunión. Y si estuviera casado, también, ¿no? Recibe el sacramento. O sea que durante todo este periodo del catecumenado se busca ayudarlo, invitándolo a la oración, a la reflexión, al examen de conciencia, al dolor de los pecados, en fin. Bien. Y además todo lo que es la instrucción, o sea, toda la enseñanza tiene que tener los conocimientos fundamentales. Bueno, Mariano y Marcos, vamos a dejar acá, porque como decía recién en público, Mariano, la clase va a ser para vos la semana que viene,
va a ser para vos la semana que viene porque estamos en el proceso de tu preparación para la confirmación. Así que no sabes la fecha todavía, pero bueno, la semana que viene nos vas a contar cuál es la fecha, vas a pedirle al párroco que te averigüe cuándo es la confirmación en la parroquia. Además, siendo amigo tuyo es todo mucho más fácil, ¿no? Le preguntás cuándo es la fecha, decís que estás en pleno proceso ¿Y si no confirma de preparación. No, habitualmente el ministro, ya lo veremos, es el obispo. Suele ir el obispo a las diversas parroquias. A veces lo delegan al párroco, pero lo habitual es que sea el obispo. Así que preguntale si va a ser el obispo o va a ser él que recibe la delegación. Así que para la semana que viene nos traes la fecha. ¿Me puedo confirmar solo? No, no es lo habitual. Podría ser en caso de necesidad, pero lo lindo es hacerlo justamente en la parroquia y con todos los que se confirmen. No, pero solo en la parroquia, digo. Ah, sí, ¿cómo? ¿Solo vos el único? Claro, porque no sé si hay confirmados. Ah, y bueno, averiguá, puede ser, si no, averiguamos en otra parroquia, que tu amigo párroco en la parroquia vecina averigüe, ¿no? Así que bueno, ya nos contarás la semana que viene, ¿eh? Y vamos a profundizar y vamos a ir a fondo con una clase muy especial sobre la confirmación. Bueno, siendo entonces las 4:07 de la tarde, aquí en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, nos despedimos invitándolos a que vengan, que nos escuchen, nos acompañen en el próximo programa y yo me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.